Tostig Godwinson fue un noble anglosajón, conde de Northumbria, pues es hermano del rey Harold Godwinson. En las sagas de los reyes nórdicos se le recuerda como un hombre astuto y un guerrero formidable. Además, en la biografía anónima del rey Eduardo el Confesor, Tostig es descrito como fuerte, valiente, apuesto, elegante y generoso. Ambas descripciones de él en las fuentes nórdicas y anglosajonas lo retratan como un gran hombre y guerrero. Muchos historiadores consideran el exilio de Tostig de Inglaterra como la chispa que encendió dos de las invasiones más decisivas en la historia británica: el asalto nórdico de Harold Hardrada y la legendaria conquista de Guillermo, el duque de Normandía. Estos acontecimientos culminarían en la caída de la Inglaterra anglosajona y desatarían una serie de brutales y sangrientas batallas. Esta es su historia. Tostig era el tercer hijo de Godwin, el conde de Wessex, un hombre cuyo ascenso al poder fue nada menos que meteórico durante el reinado de Canuto el Grande, el rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Aunque estaban destinados a la grandeza, el legado de la familia nació de las sombras. El abuelo de Tostig, Wulfnothild, un Táne de Sussex, fue acusado de traición por el rey Etelredo el Indeciso, lo que arrojó una larga mancha sobre el nombre de la familia Godwin. Godwin, el padre de Tostig, así ascendió desde una posición de desgracia, con su vida temprana marcada por la carga de la sospecha y el exilio político. Sin embargo, la fortuna de Godwin cambió drásticamente. Sirvió lealmente al rey Edmundo Brazo de Hierro durante la amarga lucha por el trono inglés contra Canuto. Cuando finalmente se logró la paz entre los dos monarcas y Edmundo murió poco después, Canuto, reconociendo la lealtad y destreza marcial de Godwin, lo elevó al puesto de conde de Wessex. Desde ese momento, Godwin se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. Fortaleció aún más su estatura política al casarse con Gita Thorkeldodir, una noble danesa de ilustre linaje. Gita era hija de Thorgil Spragleg, un caudillo danés que, según algunos historiadores, era hijo del legendario guerrero vikingo Styrbjörn el Fuerte, el príncipe de Suecia. Se decía que Styrbjörn era hijo del rey Olaf Björnsson de Suecia, lo que convertía a Tostig en descendiente directo y tataranieto de la realeza sueca. Por parte de su padre, Tostig también pudo haber tenido sangre real inglesa. Algunas reconstrucciones de su ascendencia sugieren que el conde Godwin descendía del rey Ethelred I de Wessex, el hermano mayor de Alfredo el Grande. Durante la tumultuosa época de las invasiones vikingas y la amenaza que representaba el gran ejército pagano y los hijos de Ragnar Lodbrok, la muerte prematura de Ethelred I a causa de heridas de batalla llevó a que la corona pasara a Alfredo, ya que los propios hijos de Ethelred eran demasiado jóvenes para gobernar. Si se creen ambas líneas de ascendencia, la danesa y la inglesa, entonces Tostig Godwinson podría reclamar con razón sangre real por ambos lados de su familia, descendiendo de reyes tanto de los reinos sajones como escandinavos. Tostig nació en el año 1029 durante el reinado de Canuto el Grande, en una época en la que Inglaterra era un reino anglo-escandinavo, un reino formado tanto por tradiciones danesas como sajonas. Como hijo de Godwin, el conde de Wessex, Tostig habría disfrutado de una de las mejores crianzas disponibles en esa sociedad, criado en un mundo que valoraba la fuerza, la lealtad y el arte de gobernar. Desde temprana edad, habría sido entrenado en las artes de la guerra y el gobierno, preparado para una vida de poder y responsabilidad. En el año 1035, cuando Tostig aún era un niño pequeño, el rey Canuto murió y la corona inglesa pasó a su hijo Harold Harefoot. Harold reinó durante 5 años antes de su propia muerte en el año 1040. El trono pasó entonces a su medio hermano Harthacnut, quien gobernó por solo 2 años antes de encontrar un final prematuro, envenenado en un banquete de bodas en el año 1042. Los años formativos de Tostig se desarrollaron bajo la sombra de los reyes vikingos de Inglaterra, una época de poder cambiante y paz frágil. Cuando Harthacnut murió, fue sucedido por Eduardo el Confesor,
devolviendo la corona inglesa a sus raíces anglosajonas. Para cuando Tostig cumplió 13 años ya había presenciado la muerte de 3 reyes ingleses y la coronación de un cuarto. El padre de Tostig, Godwin, aseguró cuidadosamente la influencia de su familia en la corte aliándose con el nuevo rey, Eduardo el Confesor. Arregló el matrimonio de su hija Edith con el rey, haciendo que Eduardo fuera cuñado de Tostig. Mientras tanto, los hijos de Godwin iban ganando prominencia. Sweyn el mayor recibió un condado que abarcaba Somerset, Gloucestershire y Hertfordshire. Harold recibió East Anglia y el propio Godwin mantuvo el control de Wessex, con solo Mercia y Northumbria fuera de su alcance. Los Godwin ahora dominaban gran parte de Inglaterra. Sin embargo, pronto surgieron tensiones. Eduardo, criado en el exilio en Normandía durante el dominio vikingo, comenzó a introducir costumbres normandas y cortesanos en el gobierno inglés. Como un forastero medio normando con poca experiencia en la política inglesa, sus esfuerzos chocaron con el poder arraigado de los Godwin, preparando el escenario para el conflicto. La crisis llegó en el año 1051. Godwin reunió un ejército mientras que los condes de Mercia y Northumbria se unieron a su rey. Ningún bando quiso atacar primero, y el enfrentamiento terminó con una reunión del Witan, donde la facción de Godwin, siendo superada en número, fue obligada al exilio. Godwin, su esposa y sus hijos Sweyn, Tostig y Gerd huyeron a Flandes. Harold y Leofwine huyeron a Irlanda y la reina Edith fue enviada a un convento. En una fecha desconocida antes de septiembre del año 1051, Tostig se casó con Judith de Flandes, la hija de Balduino IV. El exilio del clan Godwin fue de corta duración. En el año 1052, Godwin y sus hijos regresaron con flotas y mercenarios. Godwin reunió el apoyo de sus antiguos vasallos en Sussex y Kent y luego navegó hacia Londres. El rey, incapaz de resistir al formidable ejército, se vio obligado a devolverles sus títulos y tierras. Edith, la reina, regresó a la corte y muchos de los favoritos normandos de Eduardo fueron expulsados. La restauración de Godwin al poder fue tan completa que Eduardo nunca volvió a desafiarlo. Sin embargo, el triunfo fue efímero. En el año 1053, mientras celebraba la Pascua en Winchester con el rey y sus hijos, Godwin se desplomó repentinamente y murió. El condado de Wessex pasaría al hermano de Tostig, Harold, ya que Sweyn en ese momento había muerto durante una peregrinación a Jerusalén. Durante los siguientes años, uno tras otro, los condados quedaron vacantes y fueron otorgados a los distintos hermanos menores de Harold Godwinson. Primero Siward, el conde de Northumbria, murió en el año 1055 y fue sucedido por Tostig. Luego, en el año 1057, el conde de Mercia murió y fue sucedido por su hijo Elfgar, dejando libre el condado de East Anglia. Una versión reducida de este condado fue otorgada a Gerd, mientras que los condados de Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey y Kent se formaron en un nuevo condado para Leofwine. Así, la familia Godwin controlaba toda Inglaterra excepto Mercia bajo el reinado de Eduardo el Confesor, quien para ese entonces estaba mayormente satisfecho dejando el gobierno efectivo a sus condes. Cuando Tostig asumió su nuevo papel, probablemente aún estaba en sus veintitantos años y los desafíos que tenía por delante eran inmensos. Northumbria era una tierra salvaje e inestable, asolada por disputas, marcada por la anarquía y muy alejada de su natal Wessex. Es probable que sus poderosos señores hayan resentido el nombramiento de un noble sureño para gobernarlos, pero la herencia danesa de Tostig, ya que su madre era de ascendencia danesa, pudo haberle dado cierta comprensión de la cultura única de la región, donde las tradiciones anglosajonas, danesas y nórdicas se mezclaban. Una de las amenazas más urgentes que enfrentó fue la defensa de Northumbria contra las incursiones de Malcolm Canmore, rey de los escoceses. Malcolm comenzó con una serie de incursiones violentas a través de la frontera, pero Tostig, prefiriendo la diplomacia sobre el conflicto, logró negociar la paz.
Esto culminó en un juramento de hermandad entre los dos hombres, simbolizando un lazo de respeto mutuo y alianza. Seguro en esta paz, Tostig se sintió cada vez más libre de dejar su condado, a veces para asistir a la corte real y en otras ocasiones para supervisar sus propiedades personales. Incluso se unió a su hermano Harold en una campaña militar contra Gales, demostrando tanto su ambición como su creciente participación en los asuntos del reino en general. Llywelyn ap Gruffydd fue el único rey que unificó Gales, gobernando de 1055 a 1063. Llegó a un acuerdo con Eduardo el Confesor, pero la muerte de su aliado Elfgar, el conde de Mercia, en el año 1062 dejó a él y a los galeses vulnerables. A finales de 1062, Harold Godwinson encabezó una audaz campaña en lo profundo de Gales. Llywelyn ap Gruffydd estuvo a punto de ser capturado, pero fue advertido a tiempo para escapar hacia el mar en sus barcos, aunque sus otros barcos fueron destruidos. En la primavera de 1063, Tostig, hermano de Harold, llevó un ejército al norte de Gales, mientras Harold dirigió la flota al sur y luego al norte para reunirse con él. El rey galés se vio obligado a refugiarse en Snowdonia, donde encontró la muerte, pero fue traicionado por sus hombres y su cabeza fue enviada a Harold. Después de su muerte, Gales volvió a dividirse en reinos separados y Tostig fue fundamental en la subyugación de Gales. En el año 1050, en 1961, Tostig participó en la importante embajada inglesa a Roma, una delegación enviada por el rey Eduardo el Confesor al Papa Nicolás II para tratar diversos asuntos relacionados con la Iglesia. Acompañando a los obispos en esta misión sagrada, Tostig brindó protección con su séquito de housecarls, guerreros de élite de ascendencia danesa y nórdica, que servían como su guardia personal. Estos combatientes experimentados, conocidos por su disciplina y destreza, eran considerados entre los mejores soldados de toda Europa. En Pascua, el Papa Nicolás II convocó un sínodo en Roma al que asistieron tanto Tostig como el arzobispo Ildred. Tal era la estatura de Tostig que, según se informa, se le concedió un asiento junto al propio Papa, un honor poco común que subrayaba su posición. La misión concluyó con éxito y la delegación regresó a Inglaterra habiendo cumplido casi todos sus objetivos. Durante las frecuentes ausencias de Tostig, Northumbria fue gobernada hábilmente por su delegado Cosby, un respetado magnate local. Sin embargo, a pesar de la capaz administración de Cosby, comenzó a gestarse inquietud entre los northumbrianos. Una fuente central de tensión fue la imposición de un tributo por parte de Tostig, ampliamente considerado por los Thanes locales como excesivo e injusto. Esto pudo haber sido un intento calculado de aumentar los impuestos históricamente bajos de la región a niveles más consistentes con los de otros condados en Inglaterra, o quizás una manera de cubrir los propios gastos de Tostig, especialmente aquellos incurridos durante sus campañas en Gales. Como era costumbre, un tercio de estos gravámenes permanecía en las arcas del conde en lugar de las del rey. La posición de Tostig sufrió más golpes. La crónica anglosajona lo acusa de haberle robado a Dios. Esto es difícil de interpretar, especialmente dado su reputación de piedad y generosidad hacia la Iglesia. Su administración de la justicia en esta provincia notoriamente indisciplinada también causó fricción. Tostig intentaba restaurar el orden usando métodos duros como ejecuciones, mutilaciones y la confiscación de bienes a los ladrones. Esto fue visto por muchos no como justicia, sino como crueldad. Algunos incluso lo acusaron de beneficiarse de estos castigos, sugiriendo que tenía un interés personal. En sus esfuerzos por frenar la arraigada tradición de venganzas de sangre en Northumbria, Tostig pudo haber intentado imponer códigos legales de Wessex, pero estas reformas sureñas solo profundizaron la alienación de la nobleza local. Las relaciones entre Tostig y los Thanes descontentos llegaron a un punto crítico alrededor del año 1063 o 1064, cuando dos nobles, Gamel, hijo de Orm, y Ulf, hijo de Dolfin, fueron asesinados bajo su hospitalidad y protección.
Un tercero, Gospatrick, hijo de Uhtred, también fue asesinado en Navidad del año siguiente. Estos asesinatos destruyeron cualquier esperanza restante de reconciliación. Tostig se había visto envuelto en las mismas venganzas de sangre que intentaba terminar, y muchas de las familias más importantes de Northumbria ahora deseaban abiertamente su muerte. El resentimiento acumulado estalló el 3 de octubre de 1065 mientras Tostig cazaba en el sur con su cuñado, el rey Eduardo el Confesor. Una fuerza de 200 hombres entró en York respaldada por los ciudadanos de la ciudad. Asaltaron la residencia de Tostig, mataron a 2 de sus housecarls y tomaron el control. Al día siguiente, alrededor de 200 de sus partidarios fueron masacrados. Su tesorería, aún repleta de plata y oro recolectados por sus recaudadores, fue saqueada. Todos los Thanes de York se levantaron en rebelión. Estos Thanes, que estaban justo por debajo de los Ealdormen en rango, ahora estaban unidos contra su conde. Los rebeldes declararon a Tostig un proscrito y proclamaron a Morcar, el hermano de Edwin, el conde de Mercia, como el nuevo conde de Northumbria. Aunque había candidatos nativos disponibles como Waltheof, hijo del antiguo conde Siward, la elección de Morcar fue estratégica. Eso aseguró la misericordia y el apoyo. En caso de que Harold Godwinson, el poderoso hermano de Tostig y conde de Wessex, intentara restaurarlo por la fuerza, Morcar y Edwin, jóvenes hijos del recién fallecido Elfgar de Mercia, habían sido rivales de Tostig durante mucho tiempo. Su ascenso ahora parecía la culminación de años de hostilidad política. A medida que la rebelión cobraba fuerza, los northumbrianos marcharon hacia el sur, reuniendo apoyo de los condados circundantes. Aquellos sospechosos de lealtad a Tostig fueron perseguidos y asesinados, ya fuera en York, Lincoln o en los pueblos, campos y vías fluviales del campo. Para cuando los rebeldes llegaron a Northampton, se les había unido el conde Edwin en persona, comandando una considerable fuerza merciana, reforzada por contingentes galeses que no eran amigos de los Godwinson. Northumbria, partes de Mercia y fuerzas aliadas galesas estaban ahora en abierta rebelión. El rey Eduardo el Confesor respondió a la revuelta convocando a sus consejeros en Oxford, donde comenzó a hacer preparativos para marchar hacia el norte y enfrentar a los rebeldes. Haroldo, el conde de Wessex, quien ahora era el consejero más confiable del rey, fue enviado a negociar con los habitantes del norte. Los rebeldes se mantuvieron desafiantes, instando a Haroldo a persuadir al rey para que aceptara su elección de Morcar como el nuevo conde de Northumbria. Mientras Haroldo viajaba al sur para informar al rey, los rebeldes desataron destrucción en la región que rodea Northampton. Muchos fueron asesinados, otros tomados prisioneros, y asentamientos enteros quedaron en ruinas, con sus graneros y casas consumidos por el fuego. En un esfuerzo por restaurar la paz, el rey envió mensajeros hacia el norte, ofreciendo atender cualquier queja legítima, siempre y cuando los rebeldes detuvieran su devastación. Pero los northumbrianos se negaron a ceder y presentaron un ultimátum tajante. Tostig debe ser depuesto primero y enviado al exilio. Solo entonces depondrían las armas. Furioso, el rey Eduardo convocó al Fjord, su ejército nacional, pero ningún ejército acudió. Aunque el invierno inusualmente severo fue citado como la razón del retraso, la verdad era evidente. Pocos estaban dispuestos a sumergir al reino en una guerra civil. Cuando incluso sus nobles más leales se negaron a obedecer su llamado, y cuando Harold mismo instó al rey a que retirara su apoyo a Tostig, Eduardo reconoció la amarga verdad. No tuvo más opción que ceder. Tostig fue llamado ante el Witten, el consejo del rey, y se le ordenó que renunciara a su puesto como conde de Northumbria, pero él se negó. Su desafío no dejó alternativa al consejo. Tostig fue declarado proscrito. Durante el consejo real, Tostig acusó abiertamente a su hermano de conspirar con los rebeldes y traicionarlo. Ya fuera por orgullo herido, enojo o la amarga sensación de abandono, Tostig creyó que Harold se había vuelto en su contra cuando más lo necesitaba. Aunque Harold juró que no había estado involucrado en la rebelión,
Tostig se mantuvo desafiante. Antes hermanos de armas que habían crecido juntos y luchado hombro con hombro en las campañas de Gales, Tostig y Harold ahora estaban divididos por la política, la ambición y la desconfianza. Lo que antes había sido un lazo de lealtad ahora era una amarga enemistad. Tal fue la tristeza del rey Eduardo por el destierro de su cuñado Tostig y la negativa de sus súbditos a obedecer su voluntad real, que según se dice cayó en una profunda aflicción. Esta angustia, sumada a su avanzada edad, provocó un deterioro en su salud. Con la muerte de Eduardo, el trono pasaría a su sucesor elegido, Harold Godwinson. El hermano de Tostig, Harold, fue coronado como rey de Inglaterra a pesar de la presencia de otros 3 rivales al trono. El primero era Edgar Atheling, el último heredero masculino de la línea real de Alfredo el Grande. Edgar solo tenía 14 años y carecía tanto de fuerza militar como de aliados políticos, lo que hacía que su reclamo fuera más simbólico que serio. El segundo era Guillermo, duque de Normandía. Guillermo afirmó que Eduardo le había prometido el trono años antes y que el propio Harold había jurado solemnemente apoyar esa reclamación. El linaje de Guillermo fortalecía aún más su posición. Su tía Emma de Normandía había sido reina de Inglaterra, madre tanto de Eduardo el Confesor como de Harthacnut. El tercer pretendiente era Harald Hardrada, el formidable rey de Noruega. Basó su reclamo en un acuerdo forjado años antes entre su predecesor Magnus el Bueno y Harthacnut, el predecesor de Eduardo en el trono inglés. Los 2 gobernantes habían jurado mutuamente que quien muriera primero, el otro heredaría todos sus reinos. Tras la muerte de Harthacnut, Magnus efectivamente reclamó Dinamarca, pero Eduardo fue coronado rápidamente en Inglaterra. Magnus incluso llegó a enviarle una carta a Eduardo amenazando con una invasión que nunca se materializó. Sin embargo, Hardrada creía que Inglaterra le había sido usurpada a Magnus y que ahora, con Eduardo muerto, la corona inglesa le pertenecía legítimamente. El Witan, el Consejo de Nobles y Ancianos de Inglaterra, evaluó las reclamaciones en competencia. Finalmente, la declaración de Eduardo en su lecho de muerte los convenció. El rey moribundo había confiado la protección del reino a Harold Godwinson, quien no solo era el conde más poderoso de Inglaterra, sino también un comandante militar experimentado y el hombre mejor preparado para defender el reino. Y así, con el voto de la Witan, Harold fue coronado rey, preparando el escenario para uno de los años más tumultuosos en la historia de Inglaterra. No cabe duda de que al enterarse de la ascensión de su hermano Harold al trono inglés, la furia de Tostig se intensificó. Consumido por la ira y el resentimiento, buscó refugio con su cuñado, Balduino V, el conde de Flandes. Balduino recibió a Tostig, a su familia y a su séquito en su corte, nombrándolo su delegado y otorgándole tanto los ingresos del puerto como el apoyo de los caballeros flamencos. En Flandes, Tostig reunió rápidamente una fuerza considerable de mercenarios atraídos por promesas de saqueo y poder. Los detalles de los movimientos de Tostig durante los meses siguientes siguen siendo algo oscuros, pero los informes sugieren que viajó por las cortes de Europa buscando apoyo para recuperar el poder. Se cree que visitó a Guillermo, el duque de Normandía, y a Svein Estridsson, el rey de Dinamarca, instándolos a ambos a unirse a él para lanzar una invasión a Inglaterra y recuperar su perdido condado de Northumbria. Pero para Guillermo y Svein el momento aún no era oportuno. Sin desanimarse, Tostig consiguió una flota de Balduino y zarpó hacia Inglaterra. Desembarcó en la isla de Wight en mayo del año 1066, reuniendo provisiones y exigiendo tributo. Sus fuerzas saquearon la costa sur hasta Sandwich, pero su avance fue detenido cuando el rey Harold movilizó rápidamente tanto fuerzas terrestres como navales para repeler la incursión. Tostig entonces se dirigió hacia el norte. Intentó sin éxito convencer a su hermano menor, Gerd, de unirse a su causa.
Frustrado de nuevo, lanzó nuevos ataques en Norfolk y Lincolnshire, pero esta vez la resistencia fue rápida y decisiva. Los condes del norte, Edwin y Morcar, lo enfrentaron en batalla y le propinaron una derrota aplastante. Mientras sus fuerzas se desmoronaban y sus hombres lo abandonaban, Tostig se vio obligado a huir. Buscando refugio una vez más, se dirigió a la corte del rey Malcolm III de Escocia. Fue allí, en el reino escocés, donde Tostig pasó el verano de 1066 esperando, observando y preparándose para un último intento de recuperar lo que había perdido. Tostig luego viajó a Noruega, donde buscó una audiencia con el rey Harald Hardrada. Según las sagas nórdicas, Tostig relató en detalle todo lo que había sucedido desde su exilio de Inglaterra y suplicó el apoyo de Harold para recuperar su condado perdido. Al principio, el rey dudaba. «Los nórdicos tienen poco apetito por la guerra en Inglaterra», dijo, «y les interesa ser gobernados por señores ingleses. Además, la gente dice que no se puede confiar en los ingleses». Tostig respondió con una pregunta directa. «¿Es cierto lo que te he escuchado en Inglaterra? Que tu pariente el rey Magnus una vez envió emisarios al rey Eduardo reclamando el derecho a la corona inglesa así como a Dinamarca por un acuerdo hecho con Harthacnut?» «Si eso fuera cierto», respondió Harold, «entonces ¿por qué no reclamó el trono inglés?» A eso Tostig respondió tajantemente: «¿Por qué entonces no tienes Dinamarca como lo hizo el rey Magnus?» El rey replicó: «Los daneses tienen poco de qué presumir sobre nosotros, los noruegos. Hemos reducido a cenizas muchas de sus ciudades, incluyendo tierras que pertenecen a tus parientes». Pero Tostig insistió: «Si tú no lo dices, entonces lo diré yo. Magnus conquistó Dinamarca porque sus nobles lo apoyaron. Tú no pudiste tomarla porque la gente se te opuso. Y Magnus no persiguió Inglaterra porque los ingleses apoyaron firmemente a Eduardo como su rey. Pero ahora la situación ha cambiado. ¿No tomarás Inglaterra? Puedo abrirte el camino. Con mi ayuda, muchos de los grandes nobles te apoyarán. Todo lo que me separa de estar al mismo nivel que mi hermano Harold es el título de rey. Y en todo el norte, nadie niega tu grandeza en la batalla. Luchaste durante 15 años para conquistar Dinamarca y ahora dudas en tomar Inglaterra, que está abierta ante ti». Haroldo escuchó atentamente las palabras de Tostig. Mucho de lo que decía le parecía cierto, y la idea de añadir Inglaterra a sus dominios despertaba la ambición del rey. Los dos hombres hablaron a menudo y durante mucho tiempo, hasta que finalmente Haroldo decidió actuar. Lanzaría una invasión ese verano con Tostig a su lado. Haroldo mandó un mensaje por Noruega, llamando a la mitad de los combatientes del reino a las armas. Mientras la noticia se difundía, crecían las especulaciones. Algunos recordaban las conquistas legendarias de Haroldo y creían que realmente podría tener éxito. Otros advertían que Inglaterra no se conquistaba tan fácilmente. Estaba fuertemente fortificada, su población era enorme, así que el escenario estaba listo. Los vientos de guerra se agitaban una vez más y pronto Inglaterra enfrentaría su amenaza más grave en muchos años. Tostig era un aliado valioso para el rey Harald Hardrada, no solo porque era el hermano de Harold Godwinson, el hombre al que buscaban derrocar, sino porque conocía la tierra íntimamente. Su conocimiento del terreno, de los caminos y de las lealtades de los señores del norte lo convertía en un aliado indispensable. En agosto del año 1066, con el viento a su favor, Hardrada y Tostig cruzaron el ancho mar y desembarcaron en la costa de Yorkshire. Llegaron a la desembocadura del río Humber el 18 de septiembre y, sin perder tiempo, llevaron a sus fuerzas tierra adentro hacia la ciudad de York. Tan solo 2 días después, el 20 de septiembre, se encontraron en Fulford con los ejércitos de los condes Edwin y Morcar. Los ingleses atacaron primero, lanzando una ofensiva audaz antes de que el ejército noruego pudiera formar adecuadamente sus líneas. Las tropas de Morcar avanzaron, empujando al segmento más débil de la línea nórdica hacia los pantanos. Por un momento parecía que los anglosajones podrían abrirse paso, pero su éxito inicial se desvaneció rápidamente.
los noruegos se reagruparon, trayendo a sus tropas más fuertes y frescas al combate. Haroldo en persona trasladó fuerzas desde el flanco derecho para reforzar el centro, mientras que otros fueron enviados hacia el río. Aunque los invasores eran numéricamente inferiores, lucharon con una determinación brutal, haciendo retroceder la línea inglesa poco a poco. Los hombres de Edvino que defendían la orilla del río de repente se encontraron aislados, separados del resto del ejército por el pantano. Al darse cuenta de que estaban vulnerables, se retiraron hacia York esperando reagruparse para una última resistencia. Pero los noruegos siguieron avanzando implacablemente. Mientras tanto, llegaron refuerzos noruegos frescos, maniobrando alrededor de la batalla principal y abriendo un devastador tercer frente contra los anglosajones. En inferioridad numérica, rodeados y exhaustos, los defensores fueron aplastados. Edwin y Morcar apenas lograron escapar con vida, pero el poder de Mercia y Northumbria había sido destruido. En Fulford, el corazón del norte de Inglaterra fue desgarrado por la espada de Hardrada. Tostig luchó en la batalla con furia, impulsado por la venganza contra los northumbrianos y mercianos que se habían rebelado y le habían arrebatado su condado. Para él la batalla no era simplemente política, era algo profundamente personal. Tras la victoria noruega, la ciudad de York se rindió. Los términos fueron misericordiosos, quizás por la insistencia de Tostig, ya que puede que no quisiera ver saqueada su antigua capital. Los ciudadanos abrieron sus puertas bajo la promesa de que no se les haría daño. Se trajeron rehenes como garantía de paz, y con la ciudad sometida, el ejército noruego se retiró a Stamford Bridge, sin saber que una tormenta mucho mayor ya se estaba gestando en el sur. Según la saga del rey nórdico, cuando el ejército de Harold Godwinson avanzó hacia el norte con velocidad implacable, un grupo de 20 jinetes cabalgó al frente para parlamentar con Tostig. Uno de ellos dio un paso al frente y gritó: ¿Está el conde Tostig presente en este grupo? Tostig respondió con calma: No se puede negar, lo encontrarás aquí. Entonces el jinete dijo: Tu hermano, el rey Harold, te envía saludos y con ellos un mensaje. Te ofrece de nuevo todo el condado de Northumbria, y si eso no es suficiente para ganar tu lealtad, está dispuesto a compartir contigo un tercio del reino para gobernar junto a él como su igual. Tostig respondió con la voz cargada de amarga reflexión: Esto está muy lejos del desprecio y la enemistad que me mostró el invierno pasado. Si esa oferta se hubiera hecho entonces, muchos hombres valientes seguirían vivos hoy, y quizá Inglaterra no estaría tan dividida. Pero dime, si acepto estos generosos términos, ¿qué le ofrece Harold al rey Harold Sigurdsson, que ha navegado tan lejos y arriesgado tanto? El jinete respondió fríamente: Él también lo ha considerado, y le promete 7 pies de tierra inglesa o más, ya que es más alto que otros hombres, dando a entender que tanto Harold Hardrada como su ejército serían asesinados y enterrados en suelo inglés. Ante esto, la expresión de Tostig se oscureció y dijo: Entonces regresa y dile al rey Harold que se prepare para la batalla. Que nunca se diga que el conde Tostig abandonó a Harold Sigurdsson para unirse a sus enemigos cuando cruzó el mar para luchar a mi lado. Hemos tomado nuestra decisión: ganar Inglaterra por la espada o morir con honor en su tierra. Los jinetes se dieron la vuelta y cabalgaron de regreso hacia el ejército inglés que avanzaba. Cuando Tostig regresó a las filas nórdicas, el rey Harold Sigurdsson preguntó quién era ese hombre el que habló con tanta elegancia y poder. Tostig respondió: Ese era mi hermano, el rey Harold Godwinson en persona. El rey Harold entrecerró los ojos. Eso me fue ocultado durante demasiado tiempo. Se acercó tanto a nuestras filas que nunca debió haber regresado con vida. Pero Tostig respondió solemnemente: Puede que no haya sido prudente, como dices, que 2 hombres así se encontraran de esa manera, pero él vino ofreciendo paz y una corona. Si lo traicionaba entonces, sería su asesino.
Prefiero morir a manos de él que ser yo quien derrame su sangre, y uno de nosotros debe caer. La llegada repentina de todo el ejército inglés tomó por sorpresa a los noruegos. Sin embargo, el avance anglosajón fue brevemente obstaculizado por el estrecho cuello de botella del propio puente de Stamford. Según tanto la crónica anglosajona como la crónica de Enrique de Huntingdon, un solo guerrero noruego, empuñando un gran hacha danesa, se apostó en el centro del cruce y contuvo a todo el ejército inglés. Este valiente retraso le dio a la mayor parte del ejército noruego tiempo para reunirse en una formación tradicional de muro de escudos para enfrentar el inminente asalto. Una vez que las fuerzas de Harold Godwinson cruzaron el puente, rápidamente formaron su propia línea, unieron sus escudos y cargaron. La batalla pronto se extendió más allá del puente y se desató por los campos circundantes. Aunque la lucha duró horas, los noruegos estaban en una desventaja severa. Muchos habían dejado su armadura atrás, sin esperar enfrentar combate tan pronto después de la rendición de York. Bajo el implacable asalto inglés, la línea nórdica comenzó a fracturarse. La que antes era una muralla de escudos impenetrables se rompió y los ingleses lograron abrirse paso, acabando con los invasores desde dentro. El rey Harold Hardrada fue abatido por una flecha en la garganta y con su muerte la batalla cambió de rumbo de manera irreversible. Según las sagas nórdicas, Tostig tomó el estandarte real del rey y continuó la lucha decidido a reunir lo que quedaba del ejército. Pero con su rey muerto y sus filas rotas, el espíritu de los noruegos flaqueó. La lucha se había convertido en una carnicería sangrienta y los noruegos comenzaron a huir. Tostig, negándose a retirarse, cayó en el caos, muerto junto a los hombres que llevó a la guerra. Y así terminó la batalla en Stamford Bridge, una batalla que marcaría el fin de las grandes invasiones vikingas en Inglaterra. Después de su muerte en la batalla de Stamford Bridge, el cuerpo de Tostig fue sepultado en York. Sus hijos, ahora huérfanos y desposeídos, huyeron a través del mar hacia Noruega, buscando refugio en una tierra extranjera. Su viuda Judith de Flandes finalmente se volvió a casar, uniendo su destino al del duque güelfo de Baviera. Apenas 19 días después de su victoria sobre Tostig y Harold Hardrada, el rey Harold Godwinson fue llamado de nuevo a las armas. Con su ejército aún cansado y ensangrentado por la campaña del norte, marchó hacia el sur para enfrentarse a Guillermo de Normandía y allí, en los campos cerca de Hastings, encontró la derrota y la muerte. Muchos historiadores han llamado a la amarga enemistad de Tostig con su hermano la chispa que destrozó el reino anglosajón. El exilio de Tostig y la pérdida de Northumbria del control de la familia Godwin se consideran fundamentales, debilitando seriamente la capacidad de Inglaterra para resistir la invasión. La ira de Tostig no solo fracturó la unidad del reinado de Harold, sino que también pudo haber incitado a Guillermo de Normandía a reclamar su derecho, recordándole la vulnerabilidad de Inglaterra. Al aliarse con Harold Hardrada, Tostig ayudó a desatar la devastadora invasión nórdica que cobró innumerables vidas en la batalla de Fulford. Aunque el ejército de Harold Godwinson salió victorioso en Stamford Bridge, fue a un costo terrible. Su ejército ahora estaba diezmado después de 2 batallas contra los nórdicos, y luego se vio obligado a marchar hacia el sur para enfrentar a otro enemigo más. Algunos argumentan que la confrontación final en Hastings podría haber terminado de manera diferente si los Godwinson se hubieran mantenido unidos, si Tostig nunca hubiera sido exiliado. En ese futuro alternativo es posible que los nórdicos nunca hubieran desembarcado y Guillermo de Normandía podría haberse encontrado aplastado bajo toda la fuerza de un reino inglés unido. Por lo tanto, el exilio de Tostig puede verse no solo como una caída personal, sino como el catalizador de los 2 desastres de 1066, la invasión nórdica y la conquista normanda. Sin embargo, el legado de Tostig no murió con él. Su linaje perduró. Sus hijos, aunque desterrados de su tierra natal, sobrevivieron y huyeron a Noruega después de Stamford Bridge. Encontraron protección en la corte real. Uno de ellos, Scully Tostison,
probablemente nacido antes del matrimonio de Tostig con Judith de Flandes, alcanzó prominencia en su tierra adoptiva. Con el tiempo, sus descendientes darían forma al futuro de Noruega. Scully se convirtió en el tatarabuelo del rey Ignes II de Noruega, fundando una línea noble y real que llevaría el legado de Tostig Godwinson mucho más allá de las costas de Inglaterra. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Say. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otros perfiles históricos.